Por lo general, cuando el cristiano verdadero, cuando el creyente presenta defensa de su fe, se le acusa de que usted tiene una mente estrecha, se le acusa de que usted es un intolerante y que por el contrario muchos caminos llegan al cielo y que todos creemos en el mismo Dios y que al fin y al cabo todos tendremos el mismo fin, lo cual nos deja en cierto sentido como personas o intolerantes o de mente estrechas. Pero cuando observamos la escritura, vemos que Pedro en sus discursos primarios, él va a decir que es quien no escuche al profeta quien queda excluido del pueblo. Y allí en Génesis capítulo 3, versículo 23 dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, citando Deuteronomio capítulo 18. Bueno, pero él también dice que esa persona que quedó excluida por no escuchar al profeta tiene una oportunidad, y también es Dios mismo quien dice, pero ustedes están incluidos, dice el versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. En nuestra reflexión anterior observamos la inclusión bíblica. Cómo Dios quiso incluir, por supuesto, primeramente a su pueblo con un propósito. ¿De qué? De que cada uno se convierta de su maldad. De esa forma, de esa manera, terminamos de observar nuestra reflexión anterior, inclusión bíblica. Pero ahora observaremos unos términos que aparentemente son contrarios y es el título de nuestra reflexión en esta mañana. Inclusión exclusiva. Sí, escuchó bien. Inclusión exclusiva. Así es de que Pedro va a llegar del 1 al 12 a una tremenda conclusión y a un tremendo desafío para con las personas que le estaban hablando allí, con el concilio, autoridades, pidiéndoles razones de por qué había sucedido este milagro de la sanidad completa de un cojo de nacimiento ya mayor de 40 años. Y observaremos cómo Pedro va a decir, en ningún otro hay salvación. Pero acompáñenme por favor a Hechos capítulo 4 y versículo 1. Y observemos, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Bueno, aquí observamos un grupo de personas que han venido a Pedro y a Juan, dice, hablando ellos al pueblo. Estaban allí los discípulos, estaban hablando al pueblo, comunicando también el mensaje, y vienen porque hasta aquí no pasa nada, hasta aquí vienen porque la ley mosaica especificaba que siempre que alguien realizara un milagro y lo usaba como base para su enseñanza, bueno, pues se le debía examinar. Este milagro tendría que ser examinado. Si alejaba al pueblo del Dios de sus padres, esta persona o este grupo de personas tendrían que ser apedreadas. Pero si era teológicamente correcto, si era doctrinalmente bíblico, pues era sano y lo tendrían que aceptar. Así es que ellos hasta aquí vienen, pero observemos con qué actitud vienen. Versículo 4. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. La palabra resentidos allí es una palabra muy importante. ¿Usted conoce hoy día personas así? Personas resentidas, resentidas quizá por algún maltrato y ponen su culpa en la sociedad o ponen su culpa en la suerte, en su familia, en la vida, en el lugar donde les tocó nacer.
La palabra resentidos por lo general lleva consigo una actitud de enojo. Produce esto conductas violentas y delictivas muchas veces, pero es atrás o volver a los sentidos, a sentir ese profundo dolor. En otra porción, en capítulo 5 y versículo 17 de Hechos, nos dice que ellos se llenaron de celos. Y allí estaban ellos, resentidos. Una sensación constante de frustración. Una sensación de que siempre están siendo ellos los humillados. Es una sensación constante de dolor, de enojo en el pasado, de amargura. Es pecado. Allí estaban ellos, resentidos. ¿Resentidos de qué? Sobre todos esos saduceos que no creían a la resurrección. Aquí estaban, resentidos de que anunciasen en Cristo Jesús la resurrección de entre los muertos. Hicieron algo que estaba a su alcance y es el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Y esto de que les ponen en la cárcel, pues en nuestras palabras quizá los hicieron meditar en esa noche. Ellos estaban pensando quizá ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ahora estoy en la cárcel? ¿Por qué ahora me encuentro en estos problemas? Pero muchos, aquí está lo que la escritura también nos añade, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, porque la palabra expuesta como Dios lo ha dicho, como Dios lo ha mostrado, produce la fe y produce el creer. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Así es de que aquí el número de los varones asciende hasta 5,000, y gloria al Señor por eso. Y dice el versículo 5, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esto no era otra cosa que el concilio hace unos años atrás llamado el Sanedrín. Eran jefes de los sacerdotes, esos gobernantes, ancianos, jefes de las familias, escribas, expertos en la ley, ya lo hemos observado, y deberían ser supuestamente hombres de paz, hombres tolerantes, hombres que estarían examinando realmente las profecías y observando sus cumplimientos. Y preguntan, estaba aquí también este sumo sacerdote, Anás, ya había dejado de ejercer, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es la pregunta, refiriéndose a la sanidad. Bueno, las preguntas de ellos siempre buscaban el quiebre, siempre buscaban la mala respuesta, siempre buscaban la forma de incriminar. Ellos habrían podido decir o habrían podido negar, no, nosotros no lo hicimos, el cojo se paró, andó, le dijimos estas palabras y él andó, dando una explicación liviana, buscando salvar su propia integridad. Por otra parte hubieran dicho, sí, somos nosotros, es por nuestra propia fuerza, fuimos nosotros con nuestra sabiduría, con nuestro aprendizaje, fuimos nosotros porque venimos de Dios y hemos hecho este milagro. No lo hicieron tampoco. O habrían podido decir, sí, eso fue Dios, y ya, dejarlo así. Bueno, ellos no callaron, la verdad, ellos no fueron cobardes. Sí se observa un gran respeto y una gran sumisión por estas personas, pero habían pasado la noche en la cárcel y, como decimos, pues quizá estaban pensando y meditando. Si fueran por ellos, quizá la respuesta hubiera sido un poco extraña o un poco contraria, pero en el versículo 8 la Biblia nos centra de nuevo en que es el Espíritu Santo y en que es Dios mismo quien va a dotar, a ser aptos a estos hombres para hablar la palabra del Señor. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y es la explicación que da Pedro. Dice, es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice un juego de palabras aquí. Mire, ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó. Ustedes lo reprobaron, Dios lo aprobó y lo ha hecho cabeza del ángulo en el templo espiritual llamado iglesia. En el universo entero es Cristo el diseñador. Y la cabeza del ángulo también es tanto la base como el techo. Es la alfa y la omega, el principio y el fin. Con su resurrección y con su exaltación, el Dios eterno le ha aprobado. Y aquí está. Ustedes le crucificaron, muy diferente, Dios le resucitó. Ustedes lo reprobaron, muy diferente, Dios le ha hecho cabeza del ángulo. Este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, diciendo así el cumplimiento del Salmo 118 y versículo 22. Pero él no se queda ahí. Inclusión exclusiva. Y va un poquito más allá. Y dice, versículo 12, que usted y yo, amado creyente y hermano, lo deberíamos saber de memoria. Dice el texto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí hay mucha teología, aquí hay mucha verdad, aquí hay mucha exclusividad, querido amigo. Usted que dice que muchos son los caminos que llevan al cielo, Jesús dice, yo soy el camino. Usted que dice que de muchas formas tenemos todos un mismo Dios, aquí no es lo que dice el texto. El texto nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que fue dado a los hombres en que podamos ser salvos. La verdadera libertad a esos devastadores efectos del pecado solamente viene por medio del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿está usted en Cristo Jesús? Pues la inclusión que Dios hace es exclusiva en la persona del Señor Jesucristo. Espero que no nos llames intolerante por esto, porque esos intolerantes fueron los que pusieron a estos hombres en la cárcel, a los que están defendiendo la verdad de la palabra de Dios. Y espero, por el contrario, que puedas reflexionar y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Buen día, hermanos y amigos. Bendiciones.